Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Es un gusto para mí saludarlos. Hoy vale la pena que se quede con nosotros porque vamos a conocer una de las historias más ricas, más tradicionales de un negocio en León, en el estado de Guanajuato, del Rincón Gaucho, ahora Gaucho Tradicional, esta sucursal en la calle Pampas, en el primer cuadro justamente de esta ciudad zapatera, muy cerca del Arco de la Calzada, muy cerca de ese Estadio León, donde Oscar Nova tuvo grandes momentos con la Fiera, y es para mí un gusto saludar justamente a Roberto Nova, servidor. Perfecto, Roberto, pues gracias por aceptarnos este espacio en la agenda, gracias por tener la oportunidad de justamente compartirnos detalles de una historia que vale la pena contar. Y vamos a hacerlo justamente como lo hacemos en Cuenta Regresiva, 4 preguntas bajo cronómetro. ¿Estás listo? Es correcto. Excelente. Pues la primera de ellas es, ¿qué significa para ti el gaucho tradicional? En un minuto, Roberto, por favor. El gaucho es mi casa, se puede decir que es mi cuna, porque el gaucho nació en el 58, yo nací en el 62, así que desde siempre fue mi cuna, mi casa, mi lugar de tareas, mi acompañamiento con mis padres, de estar ahí jugando entre las calles, ¿sí? Mi gaucho es eso, es mío y yo soy de él. En el tema del emprendimiento, sin duda alguna, emprender en cualquier giro es difícil. En un restaurante es doblemente difícil. ¿Cuál es ese secreto que tú consideras tiene justamente el gaucho para ya tener una historia de más de 67 años en León? Pensaría que el secreto es la pasión. El negocio cuando empezó era un emprendimiento por supervivencia. Los fundadores que habían jugado al fútbol en el equipo León, a pesar de haber sido jugadores de primer nivel, pues la verdad es que el fútbol no pagaba lo que paga hoy en día y había que hacer algo, y entonces se emprendieron esto como en México se emprendería una taquería, ¿no? O sea, en aquel tiempo, por supuesto. No era una parrilla, no tenía muchas pretensiones, no sé si habrán soñado con lo que iba a pasar 67 años después. Si hay un tema peculiar y parte del orgullo de ser leonesa, es la chimichurri leonesa, que justamente surge en el gaucho. ¿Cómo surge justamente? Bueno, esa fue un accidente propiciado por un cliente. Estamos hablando de los años 50. La ciudad era mucho más pequeña, era un pueblo. Y bueno, entre los tantos clientes que llegaron, llegó alguna vez un señor. Esta me la cuentan, me la contaron mis padres, yo por supuesto que no ni estaba en nada. Llegó un señor que bueno, quería comer un bistec y quería salsa, ¿no? Entonces le llevaron el chimichurri, que se hace originalmente en Argentina, esta salsa hecha a base de aceite, con especias, con verde, que le llamamos nosotros. Y él quería una salsa casera que picara, ¿no? Entonces, entre los 4 fundadores, a alguien se le ocurrió la idea de decir, mira, mételo en la licuadora y métele chile piquín y vamos a ver qué sale, ¿no? Y bueno, a la hora de mezclarlo, se convierte en esta especie de mayonesa, ¿verdad? De salsa más espesa. Y el cliente estaba fascinado. Y no solo él, sino que a posteriori, pues la gente se encontró fascinada con esa salsa, mezcla, ya es una chimichurri criolla, vamos a decirle. Luego el que la hizo, realmente el que la metió mucho al mercado, o sea, la salsa era propia del gaucho, y por allá en los inicios de los 70s o finales de los 60s, que empieza la pizzería de Lupillos, ellos meten con la pizza esta salsa y entonces se explota todavía hacia toda la gente que no conocía el gaucho. Entonces, realmente no puedo dejar de darle el mérito a esa explosión de casi emblemática de la ciudad de León, a ese emprendimiento de la pizzería Lupillos, ¿no? Valía la pena que nos explicara a detalle justamente algo tan tradicional de León como es la chimichurri leonesa. 4ª pregunta bajo cronómetro es, ¿por qué una cabaña y por qué en ese terreno de la calle Pampas donde comenzó toda la historia? Cuéntanos
cómo es que se eligió? Un minuto, Roberto. La calle Pampas no existía, existía la carretera León-Silao, que era la carretera panamericana. El señor don Adolfo Romero, un gran agricultor de León, de la papa, les hizo el favor de rentarles el terreno casi sin compromiso. O sea, era, ¿sabes qué? La renta la cambiamos por comidas. Y el día de la inauguración, que ya explicaré posteriormente más largo, vino el gobernador del estado y todo esto, y les dijo que por qué no en una esquina, y entonces trazaron esa calle que iba a lo que era Boulevard Morelos, que es López Mateos, y le pusieron Pampas porque el restaurante se iba a llamar El Rincón Gaucho. Entonces dijo, el gaucho tiene que estar en las Pampas. Es una historia que pasaban en esos años. Qué padre, qué padre. Y muchos que pues pasamos justamente decimos como por qué razón, ¿no? El que se llame de esa forma. Y ahí está justamente la respuesta. Tu padre llega al Club León, tengo entendido, como defensor en 1953, hace una genial alianza, no solamente sociedad en el campo, sino fuera de un gran amigo, Marcos Aurelio. Así es. Todos aquellos que le van al equipo y sobre todo en aquel momento, pues lo recuerdan como de las grandes épocas y de los grandes fichajes que tuvo el equipo. ¿En qué momento surge la idea de emprender y de erradicar prácticamente el resto de su vida en León? Algo que ahora pues ya ni siquiera pensarlo. Bueno, ya no es un minuto, ¿verdad? Ya no es un minuto. Adelante, platícanos a detalle, por favor, Roberto. Eran tiempos románticos, aparte de afectos, de mucha fidelidad. Cuando papá llegó en el 53, Marcos ya tenía un buen tiempo jugando aquí y aparte se había ido a jugar a Barcelona. Jugó 3 años en Barcelona. Mi papá era muy bueno, Marcos era un crack. No se puede ocultar esa verdad, que así era. Marcos era un verdadero crack del fútbol, que a los 15 años ya jugaba en primera división en la Argentina. No lo dejaban ni pasar. El primer partido que jugó, creo que era en Chacarita Juniors. No me hagas mucho caso, ahí habría que preguntarle a mi querido Juan José. Pero no lo dejaban ni pasar al estadio. Decía, ¿usted a dónde va? No, porque él tenía 15 años. Entonces, bueno, se convirtió en un crack en Argentina. Papá llegó a ser un recogebolas cuando Marcos estaba jugando en primera. Y bueno, luego coinciden aquí en León, porque Marcos se fue a jugar a Barcelona, regresa a León y coincide mi papá, que en ese entonces tenía 23 años, era un muchacho muy joven, llega todavía soltero. Y bueno, lo arropan, aparte de toda la ciudad, que la verdad nos arropó esta familia. Alguna vez escribí como si fuéramos el perrito nuevo, ¿no? A ver, vénganse, ¿no? Y los cariñitos por acá. Y entonces ellos, Marcos e Iris, pues arropan a papá y se hacen muy amigos. Entonces, mi papá tenía su romance epistolar con mi mamá, ¿no? Que estaba en Argentina, en Buenos Aires. Mi mamá era italiana, llegó en la posguerra a Buenos Aires, llegó en esos barcos de inmigrantes, ¿no? donde los trajo el presidente Perón, mandó a hacer en aquel entonces, a reconvertir 4 barcos mercantes para traer a los argentinos que estuvieran en Europa, porque la posguerra era muy dura, tal vez más dura que la guerra misma, ¿no? Porque era paupérrima la situación. Entonces, como daba la casualidad que mi abuela, la mamá de mi madre, era argentina, se vinieron en uno de esos barcos, ahora sí que de gratis, ¿no? Esa es otra historia muy larga. Y bueno, hacen la travesía, llegan al barrio de La Boca, ahí se conoce con papá en alguna milonga o algo así, porque para buen bailarín. Y bueno, se ponen de novios. Cuando viene a México, hacen este noviazgo epistolar y bueno, llega un momento que mi papá mis padres ya quieren casarse. Marcos e Iris iban a hacer un viaje a la Argentina y entonces llevan el anillo ya de compromiso, se lo llevan ellos a mi madre allá para sellar el compromiso. Y bueno, ya después regresa papá, se casan,
Su luna de miel consistió en 2 o 3 días en Santa Fe, creo, y luego se viene a León. Entonces su luna de miel realmente comenzó propiamente en la ciudad de León, que era, repito, muy pequeña. Mi mamá siempre comentaba, porque mi papá vivía en un departamento y vivía con otras personas. Y bueno, les dijo, bueno, muchachos, ya voy a venir con mi señora, así que pues, me dejan el depa, ¿no? Y no, pues cuando llegó no había ni muebles. Entonces, su primera comida aquí en León fue sobre 2 cajones de esos de verduras de madera, y la mesa era otro cajón de verduras, ¿no? Y entonces, bueno, siguió la amistad entre ellos. Las señoras se encontraron muy bien, a pesar de ser también, eran prácticamente una década mayores, la pareja de Marcos y la pareja de mis padres. Y tal vez por eso se llevaron bien, ¿no? Fue como casi adoptarlos, ¿no? Y se hicieron muy amigos, compartían algunas cosas. Las señoras tenían su historial, aparte de saber cocinar, porque pues era lo que pasaba en aquel tiempo. O sea, mi mamá en Italia, a los 12 años, estaba haciendo la pasta porque su mamá estaba trabajando en la cooperativa de los pescadores, la hermana estaba dando clases, y por otro lado, Iris, la mamá la esposa del pato, de Marcos, también había quedado huérfana muy pequeña y había tomado el papel de la madre de la casa desde muy jovencita, también desde muy niña. Y entonces, pues eran esas historias como las de las películas, ¿no? Que en la casa por ahí compraban un puerco y con el vecino lo compraban entre los dos, lo destazaban y sacaban el jamón y sacaban el tocino y sacaban todo lo que tenían que sacarle al puerco, que es prácticamente todo. Entonces, bueno, era una mezcla de culturas, estas 4 personas. Marcos, que había nacido en Mar del Plata, mi madrina Iris, la esposa de Marcos, que nació en la ciudad de La Plata, no en Mar del Plata, mi madre, que nació en Italia, y mi padre, que era bien porteño, nació en el barrio de La Boca, que es uno de los centros fundacionales de Buenos Aires, ¿no? El barrio de La Boca tenía el riachuelo, el puerto donde llegaban los barcos que llegaban de Europa con las cargas, y en ese barrio pues fue naciendo toda una comunidad, ¿no? Mayormente de italianos, algunos españoles, pero había pues de todas partes, había suecos, había de todas partes, y se metían en estas vecindades que se llaman conventillos. Ahí se conocieron, finalmente se casan, vienen para León, se encuentran bien las dos matrimonios. Marcos e Iris, ya había nacido el pato, y luego nace la hija de ellos, nace en el 53, por ahí, justo cuando iba llegando papá. Y luego en el 56 nace mi hermana Luisa, y deciden mudarse a vivir juntos en una casa en la colonia Andrade. Y entonces debo decir que ahí puedo estar confundiendo alguna fecha, porque no sé si se mudaron juntos después de haber iniciado el negocio o antes. ¿Qué? Esa es una pequeña laguna que tengo y para la cual no venía preparado. No venía preparado para nada. Nunca vamos preparados para nada. Y entonces vivían juntos en esta casa, en la calle París, en la colonia Andrade. La rentaban. Y bueno, entonces de pronto hacían asaditos y todo esto para los amigos, porque la comunidad de León, la verdad es que los abrazó desde el principio, ¿no? Abrazaba a todo mundo. Era incipiente el crecimiento de la ciudad de León, la industria curtidora empezaba a crecer, la industria zapatera, no se diga. La ciudad había evolucionado, tuvo un cambio incluso en los deportes. Antes del fútbol aquí se jugaba béisbol, y antes de hacer zapato creo que hacíamos rebozos. Correcto. Sí, entonces, bueno, se hacen muy amigos, hacen estos asaditos, y de pronto algunos
de los industriales de aquí les decían, oigan, pues es que esto háganlo, ¿no? O sea, aquí como se conocía la carne asada aquí en León, pues era como se conoce en muchas de las comunidades pequeñas en México, ¿no? O sea, eran bisteces muy delgados, ¿sí? Vuelta y vuelta, acompañados de frijoles, que es una delicia, pero ellos de repente la presentaban diferente, ¿no? Con la ensalada, con las papas fritas, y luego estaban las señoras que hacían las pastas, ¿no? O sea, hacían lasañas, hacían... Entonces, era ubicándonos en esa línea del tiempo, pues era algo totalmente novedoso, ¿no? O sea, decían, oigan, es que pongan algo de esto. Aquí en León existía el Molinito, que todavía existe en el centro, y luego estaba los restaurantes de algunos hoteles, de los señores Vera, creo, no sé si era el Hotel México, el Hotel Francés, no me hagas mucho caso, estaba ahí en la Plaza de los Fundadores. Y de hecho eran clientes, ¿no? O sea, nuestros padres eran clientes de ahí, del señor Vera y todo. De ahí fue el primer caso de piratería de personal, porque no fue piratería, pero es que los atendía un mesero que había nacido en Trieste, y entonces, bueno, era italiano, aunque a veces le hacían burla y decían que era yugoslavo, pero no, realmente era italiano. Y esto también llegó por alguna circunstancia rarísima. Y entonces cuando supo que iban a abrir el restaurante, fue el primero que les dijo, oigan, yo voy con ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque sí estaba muy bien con los señores Vera, pero pues sentía él que era más afín por la cuestión de que mi mamá era italiana, de que todo esto. Sentía que era más afín con esto, entonces se metió ahí. Casimiro Verbana se llamaba. Y bueno, empezaron a hacer el negocio, les dijeron esto, dijeron, pues no tenemos dinero, ¿no? La verdad es que ahora que mencionábamos en la previa del dinero y todo esto, no había, pero sí había mucho corazón de parte de la gente. Entonces estaban los señores Pons, que tenían las tiendas de las fábricas de Francia, y entonces unos les pusieron las sillas, otros las mesas, otros, o sea, el señor Romero, que les prestó el terreno, muchos amigos. No había en ese entonces todas las regulaciones que hoy son perfectamente válidas, porque cuando las comunidades crecen, pues hay que tratar de organizar un poco el crecimiento, ¿no? Y tratar de que haya una buena vecindad y una buena comunidad entre todos. En aquel entonces no había tantos requisitos para abrir un negocio. Y lo hicieron entre ellos mismos. O sea, ahí estaban Marcos, que había jugado en Barcelona y todo, ahí estaba clavando tablas en el techo, porque era una cabañita mucho más pequeña, no sé si a ti te habrá tocado conocerla, pero una cabaña mucho más pequeña. Les decían que se iba a volar en el primer viento fuerte. Les decían, no, el primer viento fuerte se lo va a llevar, porque pusieron directamente, eran unas columnas de madera, los laterales eran también de madera con ventanas de 90 por 90, algo así, persianas de las de metal que se usaban en aquel entonces. Estaban, te digo, estas sillas, esas mesas. En la terraza pusieron un par de 2 o 3 sombrillas de estas que eran, en aquel entonces se usaban mucho en las heladerías, eran sombrillas muy grandes, metálicas, pero en la terraza no había nada, no había ni piso al principio, ¿no? O sea, era pues, un medio jardín que no tenía mucho pasto. Por ahí crecimos los pequeños novitas ahí molestando a los clientes, ¿no? Corriendo entre las mesas y todo. Y bueno, debió haber sido una época muy romántica. Finalmente abrieron por ahí el 23 de enero del 58, estaba plena feria de León, y en la feria se presentaba un argentino, no recuerdo su nombre, Gastrini, no me acuerdo cómo,
Caso es que él presentaba el globo de la muerte, donde dos motociclistas se metían y hacían un globo metálico. Y entonces él dijo, no, bueno, era realmente algo inusitado, un restaurante independiente y que tuviera manteles y todo esto, ¿no? No, hay que poner el reflector que tenía él como tipo Hollywood, ¿no? O sea, estos reflectores grandísimos. Y entonces, bueno, abrieron ese 23 de enero y fue una inauguración, si mal no recuerdo, donde pues todo era, ahora sí que corría por cuenta de la casa y se llenó porque aparte eran los famosos, ¿no? Eran los jugadores que la gente quería. Mi papá todavía estaba en activo. Marcos todavía jugó un par de años, no sé si todavía en el León o ya en el San Sebastián, porque luego, Marcos ya tenía 38 años en ese entonces, pero, pues, como te digo, o sea, realmente era un gran jugador de fútbol. Y papá jugaba en el León y jugaba en el Estadio La Martinica, que estaba a espaldas o al frente del restaurante, y después del partido se venían para acá y todo. Entonces, sí tuvo mucho que ver también la fama de ellos como deportistas, porque tanto la gente local como la gente que venía de fuera decía, pues vamos con los argentinos, ¿no? Vamos con los jugadores. Y aparte, la verdad es que eran dos tipazos, ¿no? O sea, Marcos era un bohemiazo, o sea, se ponía a recitarlo, venía la caravana Corona, venía para la feria y todo eso. Y los artistas, pues los medio conocían por el fútbol, a lo mejor hasta los conocían de cuando iban a jugar a la Ciudad de México, lo que sea. Y entonces llegaban ahí y a veces se quedaban en grandes tertulias hasta no sé qué horas de la noche, ¿no? O sea, en tiempo de feria hubo algunos años que se pusieron en el restaurante de la feria y papá llegaba tardísimo a la casa porque llegaban los artistas, llegaba Lola la Grande o era Cebes Mejía el que tenía un mechón de canas bueno, los artistas, cantantes, intérpretes que estaban en ese entonces, que venían con esta caravana Corona, venían en el camión, no era tan fácil de que pues termino mi espectáculo y me voy, ¿no? Entonces se quedaban, normalmente luego se iban a comer al restaurante de la feria que estaba establecido propiamente en un local. Los demás pues estaban como era en la feria, ¿no? Locales que eran temporales totalmente. Y ahí se quedaban y luego Marcos recitaba, les decía algo del Martín Fierro, que es el libro emblemático de la cultura argentina, ¿no? Sobre todo de la descripción del estilo gaucho de vivir. Y se sabía muchas estrofas del Martín Fierro. Papá era un poco más serio. La gente lo quería mucho porque era simpático, pero era mucho más sobrio en su trato, mucho más tranquilo, pues, ¿no? Pero la gente lo quería mucho. Al poco tiempo de que murió, tuve algunas experiencias con gente del medio artístico y no del medio artístico, que los vi por última vez porque cuando supieron que papá había muerto ya no quisieron volver a ir. O sea, dijo, no, perdóname, pero no, o sea, me caes muy bien, pero no puedo venir porque pues, yo venía a ver a mi amigo Oscar, ¿verdad? Entonces, y con Marcos, bueno, me tocó ver cosas geniales porque gente ya, cuando ya piensas que ya pasó la época, ¿no? Yo tenía, no sé, 23, 24 años, Marcos era 40 años mayor que yo, tenía 60, tenía a lo mejor la edad que yo tengo, ¿no? O un poco más, un par de años más. 63, 64 años, y venía la gente y traía a sus nietos, ¿no? Y le decía, es que es Marcos Aurelio. O sea, era como presentarles a Maradona. O sea, les veías la cara y decías, es increíble este impacto que tiene este hombre en la gente que lo vio jugar, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí, hemos tenido tiempos maravillosos, por eso te digo que
pues el Gaucho es mi casa. Yo llegaba de la escuela, mochila al hombro, iba al colegio La Roberto, Salle. me interesa que nos platiques justamente cómo viviste esos inicios tú como niño, qué veías, qué escuchabas y qué aprendiste para posteriormente aplicarlo. Vamos a hacer una pausa si nos lo permites y ya regresamos con los segundos 26 minutos de cuenta regresiva, conociendo la historia del Rincón Gaucho. Gracias por continuar con nosotros en Cuenta Regresiva y justamente nos estaba platicando Roberto Nova de cuando llegaba él de pequeño a la escuela y pues como bien lo mencionaba en las primeras preguntas, pues fue el nacer en este negocio de su papá Óscar y de Marcos Aurelio. Cuéntanos cómo eran esos regresos después de la escuela. Sí, había muchos temas, ¿no? Estaba el tema con las señoras, con mi madre y mi madrina, que eran como mis segundos padres. Marcos e Iris eran como mis segundos padres. De hecho, cuando se mudaron de casa, éramos vecinos en la Andrade y en la parte de atrás teníamos una puerta que comunicaba las dos casas porque había un tránsito migratorio continuo entre una y otra. Entonces, bueno, yo de chico, sobre todo en el tiempo de vacaciones, que es diferente al tiempo de actividad, en el tiempo de vacaciones muchas mañanas me las llegaba a pasar ahí en esa bodega que teníamos al final del restaurante, donde las señoras preparaban la pasta, y entonces preparaban hacían una especie de volcán de harina, y ahí metían un montón de huevos por kilo de pasta, y entonces se ponían a amasar, poquito a poquito. Pero un volcán, bueno, yo lo recuerdo así, a lo mejor era así, no lo sé. La perspectiva cambia con los años y con los tamaños. Y entonces en lo que ellas estaban en la pasta, luego yo de repente me encargaban, oye, escoge unas naranjas para llevarlas a la casa, ¿no? Y entonces se me hacía lo más normal agarrar una naranja y desde muy pequeño ya tratar de ver si estaba buena o no, o sea, la apretaba. Y les daba risa, me acuerdo que una vez las caché a mi mamá y a mi madrina que estaban riendo de porque yo estaba seleccionando las naranjas, ¿no? Y era muy pequeño para hacerlo. Pero se les hacía muy, muy curioso. Nuestra vida era un poco atípica en el tiempo de clases. Cuando éramos más chicos sí iban por nosotros, nos iban a recoger, que estábamos en la escuela La Salle. Realmente eran 8 cuadras al Gaucho. Pero cuando éramos muy pequeños, pues sí, iban por nosotros. Y después ya nos regresábamos caminando, ¿no? O sea, se podía caminar en la ciudad, ¿no? O sea, la parte más peligrosa era cruzar el río Los Gómez porque justo en la esquina donde estaba la tortería del Indio Triste, no tenía ningún barandal. Entonces pasabas por ahí y más de una vez imaginaba yo que me daba algún tipo de vértigo y me caía por ahí, ¿no? Que el río Los Gómez todavía no estaba hecho no estaba intubado, ¿no? No está intubado, pero no estaba era un arroyo tal cual, sí, de claro, tierra, ¿no? Estaba el puente de la calzada, que es el que conducía al Gaucho, y estaba el puente del Estadio La Martinica, que ese era un paso que era de tierra y lo hacían cuando pasaba el tiempo de lluvias y entonces ahí estaba. Pero cuando empezaban las lluvias, que el río traía mucha agua, se iba o sea, lo tenían que construir en la siguiente temporada porque el puente desaparecía del mundo. Entonces, era curioso que iba a la escuela y hoy pues muchos amigos que de repente les decía, pues vente a comer conmigo, ¿no? Y entonces llegaban y pues para ellos era genial porque en ese entonces tampoco a los niños no nos llevaban tanto a los restaurantes, ¿no? O sea, digo, por ahí te llevaban a tomar un helado y todo, pero los restaurantes eran para los adultos, ¿no? No eran tanto para los niños, ¿no? De repente algunas familias sí llevaban a sus chicos, pero en general los llevaban a tomar un helado y todo. Entonces, pues ya iban ahí y lo disfrutaban mucho. Era muy simpático. Siempre que llegaba algún invitado nuevo, tratar de
enseñarles cómo se comía la pasta porque no sabían enrollarla, ¿no? Sí, decía, porque la querían agarrar y con la cuchara y todo. No, mira, agarras así, la levantas y la empiezas a enrollar. Y era muy divertido porque eso me pasó hasta la prepa todavía, que había amigos que de pronto me mataba de risa yo cuando les trataba de enseñar porque eran costumbres diferentes. O sea, yo descubrí la maravilla del chicharrón guisado, creo que cuando entré a la carrera. ¿Qué? Porque para nosotros, o sea, en el Gaucho era la comida del restaurante, había la comida del personal que hacían delicioso, nada más que yo lo supe hasta que fui más grandecito, porque para nosotros cocinaba mi mamá y madrina, preparaban las cosas que ellos comían, ¿no? O sea, pues cosas, comida italiana, comida española, yo era muy tiquismiquis para comer, a veces más de una buena paliza me llevé. Ahora ya Ahora, ¿cómo nos habían metido a la cárcel la vida. porque bueno, a mí si me dan un plato de espinacas o de calabacitas, yo decía yo, ¿qué es esto? ¿No? Y casi que hacía unas caras horribles y no me lo quería comer. Crecí a base de jugo de carne que teníamos. O sea, mi mamá en algún momento, cuando ya se cansaba de rogarme por que comiera, decía, hazle un jugo de carne, ¿no? Entonces con la carne agarraban y con el juguito que se iba juntando de la carne, exprimían un par de filetes o algo y me sacaban una tacita así de jugo de carne que sabía a gloria. Era buenísimo. O sea, no era un caldo de carne, era un jugo de carne, era sangre cocinado y bueno, sabía a gloria. Fue muy interesante. Luego iba con papá el fin de semana o en la temporada de vacaciones. En la temporada de vacaciones sí me tocaba ir a los bancos, todo esto. Era una monserga. Yo tenía 7, 8 años y entonces iba a todos los bancos papá y era un hombre muy hecho, muy formal. Entonces llegaba al banco y saludaba al gerente y todo. Y me hacía saludar a mí y darle la mano al señor. Entonces ya le daba la mano y dice, voltea a ver a los ojos, aprieta la mano, dé la mano firme, no sé qué, todas estas pequeñas enseñanzas que hacían los padres de antaño, que luego a veces las perdimos y son de las cosas que quisieras no haber perdido. Pero bueno, entonces era simpático porque íbamos ahí y luego platicaba, ¿no? Entonces iba a hacer el depósito y luego se sentaba ahí con el gerente y se ponían a platicar de otras cosas, ¿no? De la familia y de cosas de estas. Luego íbamos del banco que estaba, del Bancomer que estaba ahí en la esquina de Pedro Moreno con 5 de Mayo, frente a Correos. Correos. A veces íbamos a Correos también porque le gustaba escribir mucho con sus cuñados, con los hermanos de mi mamá. Se escribía mucho para mantener la comunicación con la Argentina. Y entonces más de una vez íbamos a Correos y el correo certificado y una serie de cosas. Y luego íbamos al Banco Internacional, que después se convirtió en Vital y después se convirtió en HSBC, que estaba en la esquina en la plaza principal, donde hoy está una tienda de deportes. No recuerdo cómo se llama la tienda. Es una tienda de deportes importante, grande, no la recuerdo. Pasábamos por ahí, primero por la Estrella, que estaban el señor Vega. Sí, estaba el señor Vega. Y lo saludaba también lo mismo. ¿Y cómo están tus hijos? Y parecía que se acordaba de todos los hijos, ¿no? Y salían los señores, ¿no? Porque pues estaban trabajando, pues el trabajo era mucho más, no ligero, sino que era una parte de trabajo y una parte de socializar con la gente. Entonces salían de sus establecimientos y luego ahí platicaban un poco. Estaban los señores de la Suiza, que no me acuerdo cómo se apellidan, que arreglaban relojes y todo esto. Y luego el arte es donde estaba el señor Vega. ¿La Estrella de quién era? Del señor Gómez sería. No me acuerdo de quién era la Estrella.
Pero bueno, seguía caminando, ya estoy divagando, ¿verdad? Ya me convertí en un le viejo. estás integrando más historia a la historia. Me convertí en un viejo, ni modo. Entonces íbamos caminando hasta la Plaza Central, pasábamos por ahí, si tenía un poco de suerte, por Nanos a comprar algún cuento, algunos veía yo, se me iban los ojos por ver todas las revistas, todos los cuentos. Y luego en la Olimpia con el griego Markakis. Genial, el señor siempre al frente de la tienda. Y nos compraba en ese entonces, mi papá fumaba, después de jugar fútbol sí se hizo muy fumador. Y entonces compraba, en ese entonces no estaba, se sabía que era malo el cigarrillo, pero no se consideraban las consecuencias que probablemente traía después. Y entonces nos compraba unos cigarros de chocolate, que traían la misma envoltura, o sea, Raleigh, y a lo mejor se llamaban La Ley, ¿no? O sea, por decir algo. Y estaban buenísimos, así los recuerdo. Y ya llegamos hasta el Banco Internacional, misma rutina que en Bancomer. Banco de Comercio era, no era Bancomer todavía. Y bueno, así transcurrían mis mañanas. De pronto, si había tiempo, iba y se iba ya en los 70s, se iba a conversar un rato con su hermana, Alicia Echeverry, Nova de Echeverry, los padres de Tito. Y pasaba al restaurante Vía Véneto, que lo tenían ahí también en López Mateos, restaurante pequeño que fue muy emblemático. Y les llevaba los helados, me acuerdo que iba con el portafolio por acá, eran portafolios esos pequeños, y luego con los helados así caminando, pues, los compraba en la Popis, creo. Y iba con los helados para llegar y dárselos ahí a mis tíos y se ponía a platicar también con ellos. Era muy conversador, era muy sociable. Fue muy bonito ver esa época, cómo se trataba a la gente, la señora de las tortillas. O sea, mi papá llegaba con la señora de las tortillas y no faltaba a veces pues algún piropo, que era una señora, ¿no? Realmente no era que estuviera ligando con ella. Y hola, linda, y luego nunca perdió su acento argentino, ¿no? Entonces, linda, ¿cómo estás? Y se daba tortillas. No eran las tortillas para todo el servicio, no teníamos tortillas. Cuando murió papá, en el 85, no teníamos tortillas para la gente. O sea, las tortillas eran para el personal. El restaurante era mucho más purista en el sentido argentino. Todavía no se hacía tan criollo, ¿sí? Llegamos nosotros y empezamos a poner un desorden, pero la ciudad también había crecido, era ya... Se empezaba a volver, si no cosmopolita, cuando menos sí venía gente, ya mucha más gente a hacer negocios y todo esto. Y el gaucho quedó enclavado, pues en una zona de hoteles. Luego estaba antes de ser el Poliforum, estaba el centro de convenciones. Entonces estaba en una zona, estaba el estadio, por supuesto, el Estadio León. Entonces quedó en una zona... pues privilegiada. Correcto. Sí. Luego yo les bromeo un poco, les digo, sí, estaba el gaucho aquí y entonces decidieron poner todos los hoteles todo el desarrollo de la ciudad de León. Oye, hace un rato, Roberto, que platicabas de los artistas, de los famosos. Sí. En algún momento también vi que vino a jugar Maradona un partido y fue a comer ahí también, ¿verdad? Mira, no sé si vino a comer al gaucho, a lo mejor sí, pero es que el partido fue en la noche. Sale mi hermano Mario en una foto con Diego porque lo llevó mi tío Alberto al estadio. Y es que en el estadio a los exjugadores, mi tío Alberto pues también había jugado en el León, a los exjugadores era como un sitio aparte para ellos, ¿no? O sea, llegaban y si no traían boleto, tú pásale, ¿no? O sea, era como un derecho... como honoris causa, claro. ¿No? Entonces, sí. Se pasa, mi tío conocía al entrenador de Argentino Juniors, que era con el que jugaba Maradona en aquel entonces, era un uniforme rojo, venía a hacer un partido amistoso con el León, y entonces lo pasó a Mario, que era Mario mi hermano, que es 10 años menor que yo, y que le encantaba y le encanta el fútbol, y entonces pues lo pasó hasta la cancha, y ahí sale abrazado con Diego y todo. Casi estaban de la misma edad. Mario tendría 12 años y ya estaba de la estatura de Diego, ¿no? Y
Sí, Diego Maradona y de los jugadores muchísimos, ¿no? Venían y pasaban muchos, no te creas que se daban mucha importancia a los jugadores. Llegaba, me acuerdo que venían mucho el Pony Ruiz y el Piojo Herrera cuando estaban jugando en Toros Neza. Y llegaban mucho y llegaban a comerse su asado y todo, pero no te creas que hacían gran escándalo. De los jugadores de León, por supuesto que llegaban todos. Cuando llegaron la primera camada de argentinos, Davino, Salomone, Albrecht y Valiente, fueron los primeros que llegaron después de que, por ahí del 63-64, en México ya no podían jugar extranjeros. Dijeron, no más extranjeros. Y entonces, iba a decir un comentario, pero a todos, el público que sea Chiva no le iba a gustar. Entonces, en el 70, de repente dicen, no, sí pueden jugar 4 extranjeros por equipo. Y estaba la Tota Carvajal de entrenador de León, y entonces llegan estos 4 argentinos, todavía las esposas no llegaron. La esposa de Alves llegó como a las 3 semanas, y las de Davino, Salomón y Valiente llegaron como al mes y medio por ahí. Y entonces llegaban a comer al restaurante, llegaban a comer a la mesa de la familia, o sea, no, porque era, pues vénganse a comer, chicos, ¿no? O sea, y llegaban y comían ahí con nosotros, eran parte de la familia. Ahí en la mesa llegaban ellos, había un sacerdote, el padre Echarri, que también llegaba, él llegaba sin ser invitado, llegaba un día, se le antojaba comerse un churrasco y llegaba y se sentaban con nosotros, eran como parte de la familia. Alguna vez a la casa, cerrábamos los lunes y habían hecho un asado en casa, y de repente llega un personaje que hacía Facundo, ¿era? Don Facundo, que trabajaba con unas ratas. O sea, él hacía un espectáculo de unas ratas que estaban en unas jaulitas y todo esto, ¿no? Era medianamente famoso y los conocía también. Entonces llega un lunes que estábamos comiendo ahí y había llegado al restaurante y le dijo el velador, no, pues están en su casa. Y ya lo mandó, llegó a comer ahí. Una vez llegó todo el equipo de Boca. Una vez llegó el Tiani, el circo Tiani, era un argentino el que lo traía. Y entonces papá y Marcos eran pues muy de que, bienvenidos, no sé qué, paisanos, todo esto. El lunes vamos a hacer un asado, ¿por qué no te caes por casa? Y llega con las bailarinas. Debo decir que mi recuerdo es muy escaso de eso, la que se acuerda más es en este caso mi hermana Luisa y seguramente los hijos de Marcos. Pero sí, sí hubo sucesos. Luego, cuando ya estaban los argentinos aquí, estos 4 primeros argentinos que se hicieron muy, muy amigos de papá, Davino, bueno, lo veía como si fuera un tío, un padre adoptivo. Jorge llegaba cada noche a la casa que le hicieran. La señora que nos ayudaba en la casa ya estaba enamorada de él, ¿no? Entonces le hacía su sándwich caliente. Ay, señor Jorge, ya le hice su sándwich caliente. Entonces, que fue una época muy, muy linda y se combinaba con el restaurante, ¿no? Entonces, el restaurante era una extensión de la casa. O sea, ellos de pasar de ser anfitriones de casa, pasaron a ser anfitriones de un restaurante, de una parrilla realmente. O sea, porque ahora restaurantes, los grandes restauranteros de ahora y grandes cocineros dicen que, o sea, que no, que es una parrilla. Bueno, ¿cómo le quieran llamar? Creo que es un restaurante. El término restaurante finalmente se aplica para cuando se restauraba a los viajeros, con alimento y muchas veces con alguna posada. Y entonces llegaban, y fue también un tiempo muy bonito entre el 70 o 71 y el 75, porque estos 4 argentinos en particular se integraron mucho con toda la colonia argentina e hicieron en aquel entonces una agrupación que se llamaba La Peña Argentina. Y entonces hicieron un par de fiestas para el 9 de julio o 25 de mayo, que son las 2 fiestas de la independencia argentina. Y entonces invitaban a los de Guadalajara y a los de diferentes lugares. De San Luis Potosí. En San Luis Potosí era un portero buenísimo, o sea, Barbosa se llamaba el argentino. Y también Miguel Marín llegó a venir a esas fiestas. Para mí, imagínate que era un niño de 10 años
y de pronto estar en un partido donde veía a mi papá, que lo vi jugar por única vez, porque mi papá yo no me tocó verlo. Yo nací el año que él se retiró, porque él se lastimó la espalda. Entonces, lo vi jugar en alguno de esos partiditos, les hicieron el favor de prestarles o rentarles la Martinica, que en ese entonces ya, no sé si jugaría en ese entonces el Unión de Curtidores o no, pero como era en un lunes, les prestaron el club entero. O sea, se hizo en la cancha de fútbol, se hizo el partido, entonces eran los locales contra todos los que venían de otras partes, ¿no? Entonces estaba Marín, estaba Cornero, estaba no sé qué y todo esto. Estaban en activo todos ellos, ¿no? Entonces para mí de niño, y estar ahí sentado ya no en las butacas, sino en el campo, y viendo este partido, pues fueron tiempos maravillosos. Todos los tiempos lo son, todos los tiempos. Hoy en día esta conversación resulta maravillosa. Y luego en el club, que estaba la alberca, y había un salón donde hicieron el asado, y aparte hicieron un torneo de truco. El truco es un juego de cartas que se juega en Argentina, pero que nació en alguna de las islas de España, no sé en cuál, o sea, su origen es español. De hecho, se juega con baraja española, que es parecida a las cartas del tarot. Okay. Y bueno, es un juego muy, muy divertido porque es un juego en el que se mienten, ¿no? O sea, están blofeando todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estás haciéndole suponer a tu rival que tienes mejor juego del que tienes o que no tienes nada de juego y todo esto, y con tu compañero se hacen señas y se van comunicando de una... Es un juego muy divertido, donde se pueden llegar a pelear porque de repente dicen que hizo trampa uno, pero bueno. Todo eso me tocó verlo, y entonces te sentías parte de algo, ¿no? Y luego llegabas al restaurante, y yo desde que tenía 13 años iba a ayudarle. A mi papá seguramente le estorbaba. Primero, de chicos, nos hacían ir, ¿no? O sea, teníamos que acomodar los cigarrillos, contarlos, teníamos que limpiar la zona de la caja y todo esto. Y luego ya, más grandecito, yo seguía yendo, estaba en secundaria, y llegaba de la escuela, mochila al hombro, y luego me quedaba con papá, y hasta de barman le hacía, ¿no? Hasta de bartender, le dicen ahora. Cantinero, pues. Fue una época también chistosa, porque luego, por ahí de los 18, 19 años, ya cuando estaba en la carrera, había llegado algunos meseros que llegaron de la Ciudad de México y traían algunos vicios propios de la ciudad de allá, donde decían, no, hombre, aquí está bien fácil, pues no llevan ningún control de nada, todo era a mano, ¿no? O sea, no había computadoras, no existían. Computadoras personales, no. Llegaron aquí a León del 82, cuando yo entré a la carrera. Yo estudié sistemas y me tocaron las primeras Apple C. Entonces, pues no existían las computadoras, ¿no? O sea, y nuestros viejos las consideraban como un objeto medio prohibido, ¿no? Medio casi del demonio, ¿no? Y entonces lo hacíamos a mano, y un día se me ocurrió, como nos tomaban mucho el pelo, porque iban a la barra y pedían todo, era doble y triple. Yo decía, bueno, ¿cómo pueden tomarse esto así de este vino, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Y total que la gente nos decía, es que lo están robando, y es que no sé qué. Entonces un día le dije, ¿sabes qué? Hoy no voy a servir nada, hoy voy a anotar lo que se lleva. Entonces agarré una hoja grande, esas de nómina, grandotas que había antes, y pues hice una matriz, ¿no? O sea, meseros, y lo que más se vendía, que no era mucho, se vendía me dijeron que podía decir marcas. Sí, sí, se vendía el Don Pedro, se vendía el Presidente. Los Bacardís no existían en aquel entonces. Bueno, sí existían, pero nadie los tomaba. El ron que se vendía era ron Potosí, y el Castillo, ron Castillo. Luego, de repente, alguien pedía un coñac. El tequila lo tomaban los muy machos. O sea, llegaban, lo pedían los charros, lo pedían. ¿Qué esperanzas que una señora pidiera un tequila? ¿Sí me explico? O sea, cambiaron estas cosas. Entonces, total que
se me ocurrió hacer esto y entonces apunté, eran pocas cosas y como preso como preso encerrado, ¿no? Rayita, rayita, diagonal, rayita, rayita, diagonal. Y entonces los meseros que tenían un poco más de malicia se asustaron. Entonces dijo, no, hoy sí reportaron todo, porque las cuentas ni siquiera las podía hacer mi papá todas a mano, pues las hacían los mismos meseros, o sea, de repente llegaban y, oye, la cuenta de... No, pues hazla tú, ¿no? Entonces le daban la de esta y le hacían la cuenta y ya, así funcionaba. Pero como vieron que estaba anotando, entonces dijeron, no, pues las van a contar, ¿no? Y además fue de sorpresa, no les dijimos, mañana vamos a empezar a contarlas, ¿no? O sea, llegamos y a la hora que mi papá vio la venta dijo, ah, caray, sí nos están robando. Efectivamente, ¿no? Y bueno, ahí empezó, fue un pequeño salto en la administración del negocio. Y así se va aprendiendo. Después, cuando ya terminé yo la carrera, metimos la primera computadora, creo que fue como restaurante fuera de hoteles, era el primer restaurante que te entregaba una nota legible que salía de una computadora, porque antes las hacía yo mismo y mi letra es terrible. Y era sorprendente para la gente, no, caray, ¿cómo que esta nota, no? Con la relación de lo que consumimos. Sí. Ya se pasaron los otros 20. Justo ahora estamos terminando el tiempo y esto nos da sin problema para otro programa. Esta es tu casa, con mucho gusto cuando así lo quieras, nos ponemos de acuerdo para que nos cuentes todavía más historia del Rincón Gaucho, ahora el gaucho tradicional. En verdad, Roberto, muchas gracias por venir a Cuenta Regresiva. No, gracias a ustedes. Realmente no, como te había dicho, en principio no tenía no tenía la certeza de que fuera importante que viniera o que yo quisiera venir, porque no soy mucho de reflectores. O sea, me gusta platicar así, me gustó esta plática así. Y te lo agradezco muchísimo. Estuvo padre. Qué bueno, ¿sí? Que te agradó. Lo voy a tener en mi memoria. Perfecto. Gracias, muchas gracias. No, gracias al contrario. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Cuenta Regresiva. Recuerde que si quiere emprender su tiempo ya está corriendo.